sección 4.3 del libro de Leibniz, que es ecuaciones diferenciales y movimiento rectilíneo. Dice, una ecuación que contiene una función y sus derivadas, o solo sus derivadas, se denomina ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales se aplican en muchos campos diversos. En esta sección se aplicarán dichas ecuaciones al movimiento rectilíneo en física. Posteriormente se aplicarán al crecimiento y decrecimiento exponencial y al crecimiento logístico en química, biología, psicología, sociología, administración y economía. ¿Sí? Dice, en la sección 4.1 se presentaron ecuaciones diferenciales simples. Por ejemplo, voy a poner aquí, en el ejemplo ilustrativo 6 de esta sección se obtuvo la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial de y en dx es igual a 2x. ¿Sí? Algunas otras ecuaciones diferenciales simples son otro tipo de ejemplos, son dy en dx es igual a 2x cuadrada sobre 3y al cubo. O también de la segunda deriva de y con respecto a x al cuadrado. Esto es igual a 4x más 3. Y ahorita al igual les voy a poner qué ecuaciones son. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3, ¿no? ¿Sí? Aquí, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Las ecuaciones 1, 2 son de primer orden. ¿Por qué? Porque la primera derivada, ¿sí? Aunque aquí tengamos otras funciones. Y en la ecuación 3 es de segundo orden. ¿Por qué? Porque aquí es la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada. Una función f definida, aquí es lo que dice, lo voy a poner aquí, una función f definida por y igual a f de x, que eso también lo vemos desde matemáticas no tan básicas, pero bueno. Es una solución, esta es una solución de una ecuación diferencial si y sus derivadas satisfacen la ecuación, y sus derivadas satisfacen la ecuación. Eso es lo que quiere decir. Bueno, vamos a ver cómo. Una de las ecuaciones diferenciales más fáciles de resolver es la ecuación de primer grado de la forma de y de x es igual a f de x, ¿sí? Para la cual es un ejemplo, para la cual 1 es esta, la ecuación 1, es un ejemplo particular. Al escribir esta ecuación con diferenciales se tiene, o sea, esto, o sea, lo que se dice aquí es, matemáticamente hablando, yo lo que le digo, por ejemplo, en fenómenos de transporte, se separan variables y se integra, o se integra, aquí saca la derivada. Entonces sería dy es igual a f de x. Ahí están. Otro tipo de ecuaciones, esto les digo que es una separación de variables y se integra. ¿Sí? Dice, otro tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden es aquel de la forma, o sea, esta otra de la forma de y de con respecto a x es igual a g de x. Y este es h de x. ¿Sí? Tanto, aquí les voy a poner esta. Tenemos, este es 4. Y esta, bueno, aquí también esto lo separamos. Separamos y este es, no, esta, perdón, aquí no es h de y, es h de x, perdón, h de y, entonces aquí sería h de y, que es función de y por dy, igual a g de x, de x. Y esta es la ecuación 4.
no 5. ¿Sí? Entonces, dice, tanto en 4 como en 5, como esta ecuación, el miembro izquierdo contiene únicamente la variable y. ¿Sí? La variable y aquí. Mientras que en el lado derecho solo la variable x. ¿Sí? Así, las variables están separadas por lo que se dice que estas ecuaciones son ecuaciones diferenciables separables. Por eso les digo, se separan variables y se integran. Ahora, vamos a considerar esta ecuación. Y se considera la ecuación de y de x, que es esta. Para resolver esta ecuación, se debe encontrar todas las funciones g, para las cuales, o sea, y es igual a g de x, que es la antiderivada, tales que satisfacen la ecuación. De este modo, si f, además, si f es una antiderivada, es una antiderivada de f minúscula, que era lo que estábamos viendo anteriormente en la sección 4.1, todas las funciones g están definidas por, o sea, esto implica que de, eh, g de x es igual a f de x más c. Eso es lo que quiere decir. Donde c es una constante arbitraria. Esta c es una constante arbitraria. Vamos a poner aquí un poquito. Ahí está. Así. Aquí arbitraria. Esto es si de en g de x es igual a de f de x más c. Y esto a su vez es igual a f de x de x. Esto es la solución completa o solución general. Esto le voy a poner así, solución. Y yo lo llamo cuando digo esto, es solución. Yo así le llamo general. General. Está dada por, esto implica o está relacionado con y igual a f de x más c. Pues aquí lo tenemos esto. Ahí está. Esta última ecuación representa una familia de funciones que dependen de una constante arbitraria c, por lo que se denomina familia de funciones de un parámetro. Entonces aquí va a depender de los valores de c. Las gráficas de estas funciones forman una familia de curvas de un parámetro en un plano y solo una curva de esta familia pasa por cualquier punto x1, y. Entonces, esto se los voy a tratar de explicar con un ejemplo. Queda, espero, más claro con el ejemplo. Entonces aquí tenemos que es el ejemplo ilustrativo 1. Suponga que se desea encontrar la solución completa, solución general, vamos a llamarla. Más que solución completa, como que a mí no me gusta eso, ¿no? De la ecuación diferencial. Ahí está. Entonces, ¿cuál es? Pues tenemos que es de y de x es igual a 2x. Entonces aquí lo que nos dice, al separar variables y escribir la ecuación con diferenciales se obtiene, que era lo que les decía, de y igual a 2x de x. Si se antiderivan ambos términos de la ecuación, tenemos aquí, luego esto. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues esto es constante, lo saco de la derivada. Luego ya de ahí, ¿qué es lo que vamos a tener?
es y más c1 igual, esto quedaría como 2 por x cuadrada con la teorema 4.1.8, 2, y esto es más c2. Esto es equivalente, si lo pasamos, son constantes, lo pasamos del lado derecho, entonces quedaría y, que es función de x, y aquí no lo maneja así, vamos a poner y de función de x, es igual, este con este se cancela, el 2, y nos quedaría que y es igual a x cuadrada más c, donde c es igual a c2 menos c1. Pues nada más hay que tenerlo presente esto. De todos modos, es una constante. La manejamos como una constante. Sigue siendo una constante. Pero esa es la solución completa o la solución general. Le voy a poner aquí solución general. Solución general. Entonces, esta la ponen como la ecuación 7. La voy a poner aquí 7. Selector. Y dice, la ecuación 7 representa una familia de funciones de un parámetro. La figura 1, que es esta, ahí está, eh, representa, bueno, la figura 1 muestra las gráficas de las funciones que corresponden a c igual a menos 4, c igual a menos 1, c igual a 0, c igual a 1, c igual a 2. Si, lo voy a hacer el caso más, se pone aquí. Si c es igual a 0, ¿esto qué implica? Pues que y de x es igual a x cuadrado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues ahí lo vemos más claro, ¿no? Es una parábola, que sería esta. Esta es la de c, dice más claro, c igual a 0. ¿Sí? Entonces dice, ahora considere, bueno, hasta ahí más, ¿no? Entonces, ahora, aquí lo que vamos a hacer, dice, considere la ecuación 4, vamos a considerar esta ecuación, la cual es de y de f de x, y de y es igual a f de x. Ah, no, está, no, ya está, ya no, no. Vamos a ver el ejemplo, no, vamos a considerar esta, esa era la que estaba viendo. Ahora considere la ecuación 5, la cual es h de y, g de x de x. Entonces vamos a ver esta. Sí, si se antiderivan, voy a ponerla acá. H de y igual a g de x de x. Si se saca la antiderivada en ambos lados, si h es una, lo que dice aquí Leighton, si h es una antiderivada de h minúscula, lo voy a poner aquí. H es una antiderivada de h minúscula y g de manera similar, antiderivada de g. Entonces de aquí podemos sacar que la solución es h de y más, no, nos quedaría como h de y igual a g de x más c. Esa sería la solución completa. Ay, caray. Esta sería la solución general. ¿Sí? Bueno, entonces ahí voy a continuar. Ahora vamos a ver el ejemplo 1. Dice, obtenga la solución general, solución completa. Y solución general. Aquí lo maneja como solución completa. Vamos a sacar la solución general de la ecuación diferencial. Ecuación diferencial de y de x es igual a 2x cuadrada entre 3y al cubo
Y dice, si la ecuación diferencial, si la ecuación dada se escribe con diferenciales, o sea, separando variables y sacando la antiderivada, tendríamos que hacer esto, 3y cuadrada de y es igual a 2x cuadrada de x, quedando las variables separadas y sacamos la antiderivada de manera similar. Lo voy a hacer así, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues esto, este 3 es constante, este 2 es constante, y al igual la voy a reescribir por cualquier cosa, ¿no? Esto es equivalente a decir 3, la antiderivada de y cuadrada de y igual a 2, la antiderivada de x cuadrada, x. Y por lo regular se pone ya para no poner aquí una C1 y luego aquí C2 de la antiderivada, se pone del lado derecho. Entonces aquí sería 3 y del teorema 4.1.8 quedaría como y cubo entre 3 igual a 2 veces Disculpe, doctor. el cubo. A ver, aquí se me estaba pasando, si no es y al cuadrado, es y al cubo, entonces aquí nada más sería y a la cuarta entre 4, 2x al cubo entre 3, y les decía que la constante pues, se pone del lado derecho. Entonces aquí, ¿cómo quedaría? 3 cuartos de y a la cuarta, no, igual a 2 tercios de x al cubo más c. Entonces aquí, a ver, 2 tercios. Si esta ecuación la multiplicamos esta ecuación por, aquí entonces nada más vamos a ver esto, lo voy a multiplicar esta ecuación por 4 por 3 que es 12, aquí este se cancelaría, este 4 con este 4 y luego este 3 con este 3, y esto implicará, como, aquí tenemos, serían 9 y a la cuarta igual a 4 por 2, 8. Es que nada más lo dividí entre 2, pero eso, les digo, es lo de menos, es una constante. 8x al cubo más 12, ¿sí? Donde esto, les digo, ahí lo divide entre 12, pero esto es, pues, le pudiéramos poner aquí una C prima, C prima, C prima, y aquí, pues ya nos quedaría como 9y a la cuarta, que aquí en sí debería ser y, ¿no? Si es sola, y función de x. Es igual a 8x al cubo más c. Y esta es la solución que está en el libro de Electro. Entonces, la solución general, la ecuación es la solución completa. Para obtener este resultado, primero se escribió la constante arbitraria como C entre 2, o de modo que al multiplicar ambos términos de la ecuación por 12, la constante arbitraria quede como C. Entonces aquí pues nada más lo que hicieron ellos fue dividirla entre 12, para que al multiplicarla nos quedara así, pero este es a final de cuentas es una constante, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a ver el ejemplo ilustrativo 2. Dice, a fin de encontrar una solución particular de la ecuación diferencial de 6, o sea, esta de y de x es igual a 2x. Ese fue del ejemplo ilustrativo 1. Y la solución es y de x es igual a x cuadrada más c, para la cual, dice aquí, y, bueno, en sí debería ser en x
igual a 2, y que es función de x, sería y en 2, vale 6. ¿Sí? Se sustituyen los valores en 7, que es esta ecuación, se resuelve para c. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues utilizando, esta es una condición de frontera, se conoce como una condición de frontera. Aquí está la condición de frontera. Entonces, de la condición de frontera en la solución general, que tenemos por un lado, 2 es igual a 6, y donde va x, pues yo le voy a poner el valor 2 al cuadrado más c. Por lo tanto, esto es 4, y esto es 6 menos 4 igual a c. Por lo tanto, c es igual a 2. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Pues tenemos que y de x es igual a x cuadrada más 2, y esto en términos de ecuaciones diferenciales se le conoce como una solución particular deseada, dice aquí. Y específica, porque aquí tenemos nada más un valor, no tenemos una serie de valores como anteriormente habíamos visto, que pues aquí tenemos una serie de familias, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una solución particular, ¿sí? Dice aquí, la ecuación 3 es un ejemplo de un tipo de ecuación diferencial de segundo orden, que esta es, a ver, déjenme ver, ecuación diferencial de segundo orden. Sería la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada es igual a f de x. ¿Sí? Para resolver esa ecuación se necesitan dos antiderivaciones sucesivas y la solución completa tendrá dos constantes arbitrarias. Por tanto, la solución completa representa una familia de funciones de dos parámetros y las gráficas de estas funciones forman una familia de curvas de dos parámetros en un plano. El ejemplo siguiente muestra un método para obtener la solución completa de una ecuación diferencial de este tipo. Y estas ecuaciones, créanme que salen muy frecuentemente. Otra les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del transferencia de calor. Ahorita se les voy a poner aquí. Ejemplo 2. Determines la solución general. Es la solución general de la ecuación de segundo orden de x cuadrada es igual a 4x más 3. Esta ecuación es equivalente a decir, o más bien esto lo voy a poner así. ¿Sí? X cuadrada, esta también la podemos escribir así como d en dx, dy en dx, y esto es equivalente. Y considerando que esto es y prima, ¿sí? Entonces esta ecuación la podemos escribir como la derivada, no, la primera derivada, esta es la segunda, de y prima de x igual a 4x más 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues separar variables y sacar la antiderivada o integral, ¿no? Y es lo que les digo a los chavos. Primero separan variables y después se integra. Aquí saca la antiderivada. 4x más 3 de x. Y luego aquí le sacamos la antiderivada, que es sí, la integral. Entonces aquí del lado derecho, pues aplicamos los teoremas. Entonces del lado izquierdo será y prima. Y aquí no la voy a hacer. Entonces aquí esto sería 4x de x más la derivada de 3 de x. Y esta sería, pues sale como constante. Sería 4x cuadrada de 2 más 3x
más una constante. Entonces aquí 4 entre 2 quedaría 2. Entonces 2x cuadrada más 3x más c. Tenemos aquí, esta ecuación es importante, ahorita la vamos a utilizar. Sí, es y'. Entonces ahí vamos. La voy a dejar ahí. Y, a ver, déjenme. Entonces se sabe que y', ahí se ve arriba, bueno, y', se tiene que y' es igual a dy dx. Y se va a sustituir, entonces dy en dx es igual a 2x cuadrada más 3x más c. Se separan variables. A 2x cuadrada más 3x más c de x. Acá la antiderivada. ¿Sí? Entonces aquí ya esto lo va a hacer un poquito. Aplicando esto de manera similar, es una constante y todo esto. Entonces aquí tendríamos que y función de x. Esto es igual, aquí quedaría como 2 por x cuadrado. No, o aquí se me lo va a borrar para que se vea encima, ¿no? Entre 3 más 3x cuadrada sobre 2 más c por x más, aquí lo va a manejar, sí, lo va a manejar como C1. C1, 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 este C1 más C2. La voy a reacomodar. Y este es y de x es igual a 2 tercios de x al cubo más 3 medios de x cuadrada más C1 por x más C2. Y aquí tendríamos, esta es la solución general. Y como es de segundo orden, van a salir dos constantes. ¿Sí? Y esas se van a, ahí dice ahí, la cual es la solución completa. Esta es la solución general. General o completa como la maneja en el libro de ley. Pues vamos a ver el ejemplo 3. Dice, obtenga la solución particular de la ecuación diferencial del ejemplo 2, para la cual en x igual a 1 se tiene que y, que es función de x, en 1 es igual a 2. Y por otro lado, ahí no lo dicen tal cual, pero yo se los voy a poner para que les quede un poquito más claro. En x igual a 1, y' en 1 es igual a menos 3. ¿Para qué? Para obtener la solución particular. Entonces, no sé, pues donde sea no hay tanto problema. Vamos a hacerlo primero en la derivada. Y, lo voy a poner abajo, o como sea, lo voy a poner aquí. Si no, al igual lo voy a hacer así. En y, en 1, esto es igual a 2, por un lado, y por otro lado la ecuación 2 tercios por 1 al cubo más 3 medios por 1 al cuadrado más C1 por 1 más C2. Y luego aquí tenemos y' en 1 es igual a menos 3 por un lado, que es esto, y por otro lado lo tenemos acá arriba que sería 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más C1. ¿Sí? Aquí en sí es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y con dos incógnitas. ¿Sí? Aquí lo podemos hacer esto rápidamente. Entonces aquí esto es
2 por 1, pues 2. 3 por 1, 3. Entonces aquí tenemos esto, lo voy a hacer así, 5. Y luego pasa del otro lado, sería que C1 es igual a menos 3, menos 8, menos, perdón, aquí, es que me están aquí, menos 5. Entonces esto quiere decir que C1 es igual a menos 8. ¿Sí? Ahora, entonces, ahí está, C1 es igual a menos 8. Y ahora voy a continuar con la parte de arriba. Entonces, esta quedaría como 2 igual a 2 tercios, también por 1, pues ya es. Más 3 medios, más C1 por 8, que sería menos 8, más C2. ¿Sí? Entonces, a ver aquí, quedaría 2 más 8 menos 2 tercios menos 3 medios C2. Esto es igual a 6. Quedaría C2 es igual a 6 menos 2 tercios menos 3 medios. Aquí este sería, vamos a ponerle 6 por 3, 18 tercios. 18 tercios menos 2 tercios menos 3 medios es igual, quedaría 16 tercios, ¿no? Menos 3 medios. Esto es igual, está como factor común 6. 16 por 2, 32. Menos 3 por 3, 9. Que sí, esto lo puedo hacer con la calculadora. Ahorita lo estoy haciendo aquí un poquito de álgebra. Y 32 novenos. 32 menos 9, a ver, déjenme verificarlo. Aquí se me estaba pasando, no es 6, es 8 más 2, 10. Aquí me falta más C2, este es más. Hay que estar atentos, ¿no? Aquí esto es, entonces, a ver, déjenme ver, no, más C2, no, esto es igual, ¿no? Esto es igual, aquí hay que... Sí, no, porque esto lo pasé del otro lado, lo paso con signo negativo y aquí esto se me estaba pasando el signo de igual. Entonces C2 es igual a 10 menos 2 tercios menos 3 medios. Este 10 es 30 tercios. Y ahora operación, 30 tercios menos 2 tercios, 28 tercios. Saco como factor común 6 y C2 es igual a 47 tercios. Entonces, por lo tanto, o entonces, y de X, haciendo un poco de álgebra, es igual a 2 tercios X al cubo más 3 medios de X cuadrado menos 8X más 47 sextos. Esta es la solución particular. ¿Con qué condiciones? Pues son condiciones de frontera. Al igual esto lo voy a pintar un poquito más grueso. Miren así, esta. Estas es las condiciones de frontera para la ecuación diferencial que está acá. También al igual la voy a... Ahí está, se tiene esto. ¿Sí? Y ya de ahí, pues ya las condiciones. La solución general y aquí se tiene la solución particular. O sea, aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, dice en la sección 2.5 del libro de Layton, se dijo que cuando una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a una ecuación de movimiento, lo voy a poner aquí. O sea, esto también lo ven de física. S
es igual a una función del tiempo. ¿Sí? La velocidad instantánea y la aceleración pueden determinarse de las ecuaciones. La velocidad es igual a la derivada de s con respecto al tiempo y la aceleración es igual a dv en dt, que también la aceleración la podemos ver como la segunda derivada de s con respecto al tiempo, que esto al cuadrado, esto es igual a d también de t por ds en dt, y es equivalente, ¿eh? También en términos de la posición, en términos de la velocidad, y eso viene pues del curso de física, o sea, no hay más. Dice, por tanto, se tiene b o a como función del tiempo, así como algunas condiciones de frontera, se puede determinar la ecuación de movimiento resolviendo la ecuación diferencial. El procedimiento se ilustra en los siguientes ejemplos. A ver si nos alcanza a dar, vemos a ver los dos ejemplos. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación, no a la ecuación, es con la ecuación velocidad, que esto en sí, pues también, ¿no? Esto es equivalente a decir que la velocidad es función del tiempo, igual a 10 coseno de 2pi por t, que esto en sí, pues va así, ¿no? Donde B está dada en centímetros, no sé si lo hayan visto, pero bueno, yo por lo regular, esto quiere decir que tiene unidades de, esto es centímetros, eh, por segundo, eh, a los 3 segundos, si el sentido positivo es hacia la derecha del origen de la partícula, está a 5 centímetros a la derecha del origen, al inicio del movimiento determine su posición cuando t es igual inciso A, 0.3, 1.4, así, ¿no? Inciso D. Simule el movimiento en la graficadora y apoye sus respuestas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, sea S en centímetros la distancia dirigida de la partícula a partir del origen a los 3 segundos, y como sabemos que B de S es igual a ds con respecto al tiempo, entonces de aquí, esto a su vez es 10 coseno de 2pi por t. Entonces, otra vez separamos variables e integramos bueno, sacamos la antiderivada, pero es la integral de s es igual a 10 coseno de 2pi t dt, y sacamos la antiderivada. Entonces este 10 es constante y sale. Entonces ya nada más de aquí, pues vamos a hacer un cambio de variable. U es igual a 2pi t y du es igual a 2pi dt. ¿Sí? Entonces ya de aquí, pues que lo que tenemos que hacer es dt es igual a du sobre 2pi. Entonces aquí, pues esto en sí sería como 10, la integral de coseno de u por dt, que vale de u sobre 2pi. Esto también sale como constante y lo pasamos acá. Entonces aquí, del lado izquierdo, que es s, que es función del tiempo, es igual 10. 10 entre 2 sería 5 sobre pi, y la antiderivada del coseno de u era seno de u. 5 sobre pi, seno de u, lo voy a poner así, ¿no? Más c, esto en sí es 5 entre pi por seno de 2pi t más c. Entonces, ahí la tenemos, que esa es la solución general.
Entonces, para obtener la solución particular, tenemos que, esta es una condición inicial. Cuando tenemos tiempo, se le llama condición involucrado inicial. Cuando tenemos una posición, es condición, eso se los digo desde ahorita, ¿no? De frontera. Por ejemplo, si ds con respecto a x es una condición de frontera, pero aquí tenemos una condición inicial. Entonces tenemos que en tiempo igual a 0, se tiene que s 0 es igual a 5. Lo tenemos aquí. 5. Ese es por un lado. Entonces, por otro lado, tenemos que 5 sobre pi seno de 2pi, donde va t, va 0, más c. Entonces, seno de 0, pues esto, bueno, aquí esto es 0, todo esto, y seno de 0 es 0. Por lo tanto, c es igual a ¿qué? A 5. Lo tenemos, ese valor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ya nada más sustituir. Sustituyendo, le voy a poner un poco por acá. Ahí están los valores. Ah, pues aquí está, ¿no? Este es seno Por lo tanto, la solución, al igual lo voy a poner como amarillo. Esta es la solución particular. Particular. Entonces, ya teniendo la solución particular, que es esta, en el inciso A, cuando t es igual a 0.3, nada más lo que hacemos pues es sustituir aquí 0.3 y nos da que eso aquí en sí estamos haciendo que s 0.3, aquí no lo pone, es así, no sé, ese 0, porque aquí no lo pone, como que no es un me gusta, es igual a s función del tiempo, ¿eh? Entonces ahí nada más es que está sustituyendo los valores aquí, Leighton, 1.4 hace la operación y esto es 5.94 y así sucesivamente con los demás casos. Déjenme ver, acá está. Ahí está. Dice, ahora simulará el movimiento de la graficadora sobre la recta y igual a 1 con la graficadora, de modo que 5 sobre pi, bueno, aquí esta no es que aquí está, no sé, sería S de t, no sé por qué aquí lo ponen. Pero bueno, esta es la gráfica, ya no me voy a meter, aquí está mal, sí, esta está mal, o X de t o S de t, ¿no? Sí, y es esta que va desde el tiempo de 0 a 7 y de -1 a 2. Y ahí está nada más. Dice, conclusión, a los 0.3 segundos, la partícula está a 6.51 centímetros del origen. Se vería más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 del origen. A los 1.4 segundos, el tiempo, la partícula está a 5.94 centímetros del origen. A los 2.9 la partícula está a 4.06, que es esta. Y a los 3.06 la partícula está a 4.06. Bueno, entonces ahí hasta ahí este problema, nada más teniendo en cuenta la solución particular. Y pues ya. Vamos a ver este ejemplo que dice, se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 128 pies sobre segundo. Considere que la única fuerza que actúa sobre la piedra es la aceleración debida a la gravedad. Determina, inciso A, qué tan alto llegará la piedra. Inciso B, qué
tiempo le tomará a la piedra llegar hasta el suelo. Inciso C, simula el movimiento de la graficadora. Le apoya la respuesta a los incisos A y B. Inciso D, determina la rapidez de la piedra al llegar al suelo. ¿Sí? Entonces, dice el movimiento pues, se efectúa de manera vertical. Aquí está la figura de la piedra. Es como si fuera una partícula. Entonces aquí la velocidad con la que se mueve es de 128, en el tiempo igual a 0, la distancia es igual a 0, ¿sí? Llega a donde el punto máximo, que es la velocidad, es igual a 0, la distancia es la distancia que se va a determinar en un tiempo t dado, y la distancia va a ser igual a 0 a una velocidad que también se va a determinar, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos, lo que vemos es lo que maneja aquí este Layton. En t igual a 0, es sí esto, ¿no? Ya para no estar leyendo todo el texto. Es igual a 0, la velocidad es igual a 128. Aquí la velocidad es igual a 0, acá en este punto, y se va a determinar la distancia. Y en t igual a 0 se va a determinar la velocidad a la cual cae. Entonces, aquí lo que dice es la aceleración debido a la gravedad es en el sentido hacia abajo y tiene un valor aproximado. O sea, G es igual a menos 9. Ah, no, bueno, menos 9 es sistema internacional. Aquí lo manejan como sistema menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Como la aceleración está dada como la habíamos visto anteriormente, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos 32. Entonces, separando variables, integrando d es igual a menos 32 por dt derivada. Entonces, la velocidad, que es función del tiempo, es igual, este es constante, sale de la integral, menos 32 por t más una constante. Entonces, tenemos la ecuación para la velocidad. Y tenemos que una condición inicial es que en el tiempo igual a 0, la velocidad en ese tiempo es igual a 128, 128, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, la velocidad en 0 es igual a 128 menos 30, no, igual a menos 32 por 0 más c. Esta está relativamente sencilla, entonces c es igual a 128. ¿Sí? Entonces, la solución particular para la velocidad es igual a menos 32 por el tiempo más 128. Aquí tenemos ya la solución particular de la velocidad. ¿Sí? Ahora, para el caso de la distancia, dado que se tiene que la velocidad es igual a ds en dt, ¿sí? Entonces, aquí se tiene que ds respecto al tiempo es igual a menos 32t más 128, separando variables de s, integrando o sacando la antiderivada, menos 32. Bueno, esta en sí lo pudiera hacer así, ¿no? Para hacerlo doble. Voy a borrar esto. No me gustó cómo quedó. Ahí está. Es menos 32t más 128. Esto es dt. Y pues en sí tendríamos dos integrales. Lo voy a hacer así como por arriba. Lo voy a hacer con otro color. Y lo voy a poner así, a ver. La integral lo voy a hacer un poquito más. Este sería menos 32 de dt más 128 el de dt. Lo voy a hacer así.
Entonces me daría menos 38 t cuadrada sobre 2 más 128. Y aquí sería así, 128 por t más, no sé. Entonces lo voy a volver a poner con rojo. S de t es igual a 38 entre 2 es a 16, ¿no? Esto entre este da 16. Entonces, menos 16, Es 19, ¿no? 30, ay, espérame, 30, ay, no, perdón, aquí es 32, otra vez se me está pasando. Aquí no es 38, es 30. Son 19. No, es 32. Es 32, ahí se me estaba pasando, ¿no? Es que el valor de la gravedad. Ok, ¿no? Es que se me estaba pasando. Estoy yendo con, no sé por qué se me lo puse 38. Y ahí está, ¿no? Entonces, es 32 entre 2 es 16t cuadrada más 128t más c. Esta es la solución general para la posición. Entonces, para ese caso, tenemos que la condición inicial t es igual a 0, s en 0 es igual a 0, que es esta. Entonces, pues todo esto nos va a dar que ¿qué? Pues, lo voy a reescribir. S en 0 es igual a 0, igual a 16 por 0 al cuadrado más 128 por 0 más C. Esto quiere decir que C es igual a 0. Y ahí está. Eh, entonces aquí tenemos que S de t. Es que lo maneja aquí este lector como X de t. Pero es equivalente. X de t. A mí me gusta más manejarlo así, ¿no? S de t, S de c. Lo voy a dejar así. S de t es igual a menos 16 t cuadrada más 128. Esto que se me está viendo, 128 t. Esta es la solución particular para la posición. Para la posición, ¿no? ¿Cómo se va a mantener? Entonces, dice inciso A, para averiguar qué tan alto llegará la piedra, se necesita determinar S. Entonces, S con rayita. Primero se determina el valor de t para el cual la velocidad es igual a 0. A ver, déjenme ver. Entonces, aquí, en t igual, a ver, déjenme, 8. Para la velocidad, entonces aquí para la velocidad en un tiempo t, que es el que se va a determinar t, me lo voy a... Este es el tiempo en el cual se va a hacer la velocidad es igual a 0. Esto es igual a menos 32 por t más 128. Entonces aquí esto pasa del otro lado, quedará como 32 por t igual a 128. T es igual a 128 entre 32. T igual. ¿Cuánto? Bueno, entonces ahí está. Ahora vamos con... Aquí determinamos el tiempo, que es igual a 4, cuando la velocidad es igual a 0. La velocidad es igual a 0. Así lo maneja este. Dice, en la posición, en esta ecuación, vamos a determinar, se sustituye los por t y tenemos que es la distancia en el tiempo que sería s en 4, y porque es el tiempo es igual a menos 16
4 cuadrado más 128 por 4. Esto sería S es igual a 256. Esto es 4 por 4, 16. Y ya, ¿no? La piedra llegará a 200, esto sería 200, ya da una situación física, 256 pies. O sea, esta es la distancia de 256 pies. Esto sería 256 pies. ¿Sí? Bueno, entonces, para saber qué tiempo le tomará a la piedra llegar al suelo, se necesita determinar el tiempo. Entonces, si se sustituye el tiempo por t, a ver en dónde. Por ese, sí, a ver, eso. 0. O sea, cuando s valga 0, ese es para el último caso. S es igual a 0. Esto es igual a menos 16 por t cuadrada más 128 t. Esto también lo podemos hacer como menos 16 factorizando t menos 8. Esto por esto es 16. Este por esto es... no, pero aquí me falta me falta algo que es el tiempo. Menos 16. No nada más factoricé. Entonces aquí tenemos dos soluciones. T igual a 0 y t igual a 8. Donde, y estos ya serían así, ¿no? Aquí esto ya sería así. T igual a 0 y t igual a 8. Sin embargo, el valor de 0 es cuando la piedra es lanzada. Esto es cuando es lanzada. Entonces, estos son 8 segundos. Tarda en llegar al suelo. Tarda al suelo. 8 segundos. ¿Sí? Dice con el objeto. Dice, vamos a poner el inciso D. Ya nada más para D. El inciso D dice, para obtener la velocidad, el inciso D, que determina la rapidez de la piedra al llegar al suelo, ya nada más tenemos la velocidad en el tiempo de 8 segundos es igual a menos 32 por 8 más 128. Esto es igual a menos 128. Que aquí lo que hacen es, por lo tanto, decir que la velocidad en 8 es el valor absoluto. Es igual a 128. Ya. 10 sobre segundo. Si la piedra llega al suelo con una rapidez de 128 segundos. 10 sobre 100. ¿Vale? Entonces, ahí dejamos este problema.